Occidente se ahoga en su frasco. Una vez más, a los integrantes de la Alianza Atlántica se los carcome la frustración al ver cómo el líder del momento, Vladimir Putin, potencia la economía de Rusia a pesar de que, en su contra, se han aplicado innumerables sanciones que buscaban neutralizar su inminente crecimiento. Y es que el Fondo Monetario Internacional recientemente se ha visto forzado, por enésima vez, a revisar el alza del crecimiento de la economía rusa. El último informe señala que la economía del gigante euroasiático crecerá un 3,2% en el transcurso de este año y un 1,8% más en 2025, lo que supone una fuerte estocada para quienes creían que imponiendo penalizaciones internacionales podrían hundir al oso. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El Fondo Monetario Internacional cometió un grave fallo de cálculo al comienzo de la guerra en 2022, cuando vaticinó una recesión en Rusia. Nunca imaginaron que la economía de Rusia resistiría mejor de lo esperado. Por el contrario, la economía de Rusia se recuperó con más fuerza de lo esperado en 2023 y en lo que va de 2024, impulsada por una firme demanda interna, aseguran los economistas de JP Morgan en su última revisión del Producto Interno Bruto de Rusia. Este indicativo real creció un 3,6% el año pasado, mucho más deprisa que la eurozona. El tema de la resiliencia sigue siendo una constante en los debates macroeconómicos. Resiliencia ante la guerra y los shocks de confianza, las sanciones y, más recientemente, ante un ajuste monetario significativo. De hecho, hemos seguido elevando nuestras previsiones de crecimiento en respuesta a los datos recibidos. Ahora esperamos que el PIB crezca un 3,3% en 2024, tras un aumento del 3,6% en 2023, señalaron los especialistas. Desde el comienzo de la incursión militar de Rusia en Ucrania, Occidente se encargó de aplicar una serie de sanciones con las que creían perjudicar la escalada de Vladimir Putin en la zona. El crecimiento económico se ha visto impulsado en gran medida por el gasto relacionado con la guerra. Casi un tercio del presupuesto ruso se destina ahora a la defensa nacional, explican observadores desde el think tank Atlantic Council. Esto representa alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, y se espera que este año la defensa supere el gasto social. A pesar de las sanciones impuestas a la industria armamentística rusa, la producción manufacturera se ha disparado en sectores relacionados con la guerra, como la informática, la electrónica, la óptica, los productos metálicos acabados y los vehículos. Las sanciones internacionales a raíz de la guerra en Ucrania no lograron doblegar la economía rusa. Los índices de gestores de compras han arrojado en mayo una lectura en Rusia que confirman que el músculo económico ruso sigue fuerte, mientras la economía de Estados Unidos empieza a mostrar los primeros signos de debilidad y la europea se remonta muy tímidamente. Frente a la guerra que protagonizan Rusia y Ucrania, la Unión Europea, junto con sus socios internacionales, adoptó varios paquetes de sanciones contra Rusia y Bielorrusia. Estas medidas estaban encaminadas a afectar significativamente la economía rusa, algo que en efecto Occidente vio fracasado a pesar de seguir sancionando al país. En los actuales momentos, hay un total de más de 1.706 personas y 419 entidades con medidas punitivas. Medidas restrictivas de la Unión Europea que, según Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de su país. Dentro de las sanciones impuestas a las personas consisten en la prohibición de viajar y el embargo de bienes, ya sea entrar en el territorio de la Unión Europea, transitar por él por vía terrestre, aérea o marítima. Asimismo, la incautación de bienes implica la inmovilización de todas las cuentas de los bancos de Europa que pertenezcan a los sancionados. Actualmente,
Existen 24.900.000 euros inmovilizados correspondientes a bienes privados, mientras que por concepto de activos del Banco Central de Rusia se encuentran neutralizados 210.000 millones de euros. Adicionalmente, existe una larga lista de empresas con las que Rusia no puede hacer los negocios que normalmente venía ejecutando. Sin embargo, el gigante euroasiático se las ha ingeniado, acompañado de otros grandes socios extranjeros, para comercializar entre ellos sin intermediarios, para evadir dichas sanciones occidentales. Entre ellos se encuentra China, Irán y Brasil, países con los que Rusia comercializa hidrocarburos, cereales y armamentos, negocios que le han permitido a Putin cubrir el bloqueo de sus activos en los países de Occidente. Lo cierto es que Rusia esconde una terrible realidad para Occidente. La fábrica de guerra de Putin sigue a toda máquina, señala Kimberly Donovan, analista de Atlantic Council. Los índices de gestores de compras de mayo pueden ser vendidos como una nueva victoria económica de Vladimir Putin, al mostrar que la economía rusa siguió fortaleciéndose. Los índices manufactureros subieron de 54,3 a 54,4 puntos, reseña Donovan. El componente de empleo alcanzó su nivel más alto en 26 años, mientras que el de producción subió a 56,2 y lleva 4 meses consecutivos por encima del 55, su mejor resultado desde 2008. En contraparte, la economía de Estados Unidos, que venía desarrollándose de manera estable tras la pandemia, parece estar encontrando techo. Así lo certificó la primera revisión del Producto Interno Bruto del país, que se ubicó en 1,3% anualizado en los 3 primeros meses de 2024. La revisión resta 3 décimas del preliminar 1,6, que indica síntomas de agotamiento de la administración capitalista. Para Liam Peach, economista principal en Capital Economics, los índices de gestores de compras refuerzan la opinión de que la economía rusa está en auge y que un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4% en 2024 será ciertamente factible. El crecimiento económico ruso se ha visto impulsado en gran medida por el gasto relacionado con la guerra, señala Peach. Casi un tercio del presupuesto ruso se destina ahora a la defensa nacional, lo que representa alrededor del 6% del PIB. Se espera que este año la defensa supere al gasto social. A pesar de las sanciones impuestas a la industria armamentística rusa, la producción manufacturera se ha disparado en sectores relacionados con la guerra, como la informática, la electrónica y la óptica, los productos metálicos acabados y los vehículos. La caída de sectores como el automóvil se produce porque todos los recursos se están enfocando a la producción de armas y todo lo necesario para abastecer al ejército de Rusia en el frente de Ucrania. Estos datos demuestran que Rusia se encuentra inmersa en lo que se conoce como una economía de guerra, señala el informe de Atlantic Council. Los analistas sostienen que Rusia dispone de recursos fiscales suficientes para sostener su esfuerzo bélico. Asimismo, esperan que en 2024 el Producto Interno Bruto per cápita de Rusia avance un impresionante 5,6% frente al 0,5% de la eurozona. Los mayores ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo y gas han reducido temporalmente el déficit presupuestario, que hace 2 meses había alcanzado los 1,5 billones de rublos, casi la totalidad del déficit previsto para 2024. La economía rusa sufrió una leve recesión de la que ya se ha recuperado, otorgando un duro golpe para Occidente y sus sanciones. La evolución del sector económico de Rusia es un claro ejemplo de que estos mecanismos injerencistas e impositivos ya están caducos en el tiempo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.